Testimonio de matrimonio restaurado. Sentía mucha rabia de que yo nunca le daría su lugar. ¿Qué te trajo a RMI, Hanny? ¿Cómo empezó realmente tu restauración? Todo comenzó hace unos meses. Mi padre falleció y yo ya venía con muchos problemas con mi esposo terrenal. En ese momento, cuando más necesitaba su apoyo, se portó indiferente y cruel y decidí echarlo de la casa. Pasaron muchos días. En unos me sentía tranquila dentro de mi mismo orgullo. Luego sentía que me había apresurado. Entonces me sentí muy mal. Encontré este ministerio porque una señora me envió el link. Empecé a leer el libro Cómo Dios va a restaurar tu matrimonio. Hice un ayuno y solo quería buscar la presencia de Dios, ese primer amor. Quería solo encontrar descanso en Dios, no en nadie ni nada más. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Hanny, cuando lo buscaste de todo corazón? Dios hizo que el corazón de mi esposo terrenal ya no estuviera tan duro. Hizo que yo cambiara algunas cosas que había estado haciendo mal, como siendo una mujer contenciosa. Me di cuenta que nunca lo había respetado. Siempre quería tener el control de todo. Aún así Dios, en su infinita misericordia, hizo que pudiéramos hablar y tomar una decisión. ¿Qué principios de la palabra de Dios o mediante nuestros recursos, Hanny, te enseñó el Señor durante esta prueba? Lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Dios no le gusta el divorcio. Dios tiene un plan para nuestro matrimonio. Dios nos ama y nos perdona. Nosotros también debemos perdonar. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar, Hanny? Cuando Él se fue y yo me quedé con mi bebé, y cuando sentía que ya no había solución, cuando me sentía ansiosa de saber qué podría estar haciendo mi esposo terrenal, cuando me daban consejos aún personas de la iglesia que era mejor no estar con él. Hanny, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Él consiguió un lugar para vivir cerca de su trabajo, en una ciudad cercana donde vivíamos, y venía a visitar a nuestro bebé de 2 años. Solo hablábamos de lo necesario. El bebé, semanas anteriores, empezó a hacer unos movimientos extraños. Lo llevamos al médico. Lo remitieron con el neurólogo. Estábamos realmente muy preocupados. Mi esposo terrenal todo el tiempo me culpaba, diciendo que ya yo era la culpable de todo lo que estaba pasando. Yo esta vez no quería pelear. Solo preguntaba a Dios qué hacer. Trataba de no responder a sus palabras hirientes. Al comienzo seguía su juego, a ver cuál ofendía más. Nos habíamos apartado de Dios durante la cuarentena. No había temor de Dios. Él solo decía que yo debía vender el apartamento, ir a donde él estaba y dejar mi trabajo, y sacar el bebé del jardín y empezar de nuevo los tres, lejos de mi familia y lejos de la familia de él. Yo no sabía qué hacer. En este caso la decisión estaba en mis manos. Cuéntanos cómo sucedió, Hanny. ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? Hanny, ¿sospechaste o podrías decir que estaba cerca de ser restaurada? Un fin de semana vino por el niño. Yo me quedé sola en el apartamento, pensando, orando, ayunando, pidiéndole a Dios de su sabiduría, leyendo el libro, y me di cuenta que solo debía confiar en Dios, que anteriormente había sido una mujer necia y que debía aprender a sujetarme, que había sido como una farisea. Iba a la iglesia, pero seguía igual. Era una decisión difícil. Implicaba dejar mi trabajo. Siempre había
ganado más que él. Por eso muchas veces lo humillaba y lo echaba de casa. Pensé que tal vez Dios me había llevado por este viaje para aprender que el dinero no lo es todo. Otra cosa era dejar a mi mamá sola, viuda. Bueno, aunque mis otras dos hermanos estaban cerca, yo la podría ir a visitar cada vez que pudiera y la llamara seguido. Otra cosa era el apartamento. La mayoría del tiempo yo me había hecho cargo de todo. Lo había pagado casi yo sola. Pero aún así pensaba que mi esposo terrenal era mi cabeza y yo no lo había dejado actuar. Entonces, en el último mensaje que me había escrito, mi esposo terrenal decía: yo quiero que empecemos de cero los tres. Yo me quiero hacer cargo de todo. Confía en mí. Quiero tomar las riendas de este hogar. Todo está en tus manos. Entonces yo siempre le ponía peros. Pero es que tú nunca has respondido. Pero es que mi mamá. Pero es que mi trabajo. Esta vez fue diferente. Le dije que sí, que estaba dispuesta a irme con él y el bebé iba a ser un proceso que debíamos buscar de Dios, pero que lo lograríamos con su ayuda. Ese fin de semana llegó con el bebé y me dijo que me veía diferente, que nunca pensó que yo pudiera cambiar, que él ya le había dicho a Dios que era muy difícil que pudiéramos volver. Ese día mi bebé tenía una resonancia de la madrugada. Así que él se recostó y luego despertó y me dijo que yo descansara un poco. Entró al cuarto y me dio un beso y me arropó y me dijo que íbamos a estar bien. No pensé que fuera tan rápido. Su corazón estaba tan áspero que hasta sentí que ya no me quería. Días anteriores me lo había dicho, y cuando hablamos me dijo que sentía mucha rabia de que yo nunca le daría su lugar, que solo quería ser el proveedor del hogar y quería ser el esposo y padre para nosotros. Me di cuenta que había fallado mucho como esposa. Ahora solo quiero mejorar yo y no ver sus defectos. A veces es difícil. Ya nos mudamos con él. A veces me siento sola, porque él sale a trabajar y me quedo sola con el bebé. Siempre he trabajado, se siente raro, pero también quiero ser una buena ama de casa. Ya busqué una iglesia cercana y fui. Él no, porque su trabajo es difícil. Solo espero que podamos acercarnos más a Dios y depender solo de Él, y no alejarnos nunca más. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te ha ayudado, Hani? Sí, el libro ¿Cómo Dios va a restaurar tu matrimonio? Me ayudó mucho. Siento que llegó a mis manos en el momento justo. Hani, ¿tienes versículos favoritos de la Biblia que quisieras compartir con las mujeres que leen tu testimonio o promesas que Él te dio? Él le respondió: ¿no habías leído que el Criador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Mateo capítulo 19, versículos 5 a 6. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Proverbios capítulo 14, verso 1. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Hani? Sí. De cualquier manera, Hani, ¿con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Dios tiene un plan para cada una de nosotras. Solo debemos buscarlo de corazón con todas nuestras fuerzas. Dios es fiel y nunca falla.
Sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Solo confía y no pierdas la fe, sea cual sea la situación que estás viviendo.